Agradecemos el día de hoy la presencia de la doctora Marta Lamas, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Bienvenida. Gracias, Gloria. Buenos días. Muy buenos días. Hace 16 años, un 27 de abril, entró en vigor esa ley que se aprobó el 24. Así es. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la interrupción del embarazo durante los últimos años? Bueno, creo que empezó a cambiar con las propias usuarias del servicio. Al principio, el primer año, el segundo año, era notorio. Yo hice una investigación en la primera clínica del gobierno que empezó a dar este servicio. Las mujeres llegaban pues un poco atemorizadas, como con vergüenza. Hablar de aborto todavía tenía asociado un estigma. Y unos años después pude comprobar que había un cambio impresionante en las mujeres que llegaban al servicio. Llegaban exigiendo un derecho, ¿no? El derecho de, a mí me hacen interrupción legal, gratuita, sin problemas. Y ese cambio que empezó con las usuarias, pues se fue transmitiendo a los círculos, digamos, de ellas, a la familia, a las amigas que comentaban, no, pues yo fui por mi ILE, ¿no? Interrupción legal del embarazo. Ya no pedían con vergüenza un aborto, sino que venían como muy empoderadas a pedir una ILE. Entonces, eso es un indicador del cambio cultural, ¿no? Habría que hacer una investigación mucho más amplia con una serie de encuestas, pero si vamos a las distintas, ahora ya el gobierno de la Ciudad de México ha abierto el servicio, antes estaba solamente en la clínica Beatriz Alemán, pero ahora lo tienen en otras 3 clínicas alrededor de la ciudad, una en Iztapalapa, otra en Miguel Hidalgo, y lo que se puede ver es hasta la actitud corporal de que van a un servicio de salud como podría ser a que me arde la garganta y quiero que me la revisen, ¿no? A mí me ha sorprendido muy positivamente porque esto habla precisamente de que también el personal médico empieza a tomar la interrupción legal del embarazo, como un procedimiento que hay que hacer y que no tiene por qué estar cargado, digamos, de toda esta significación social que tenía antes, ¿no? De un aborto era algo que se escondía, era algo que daba vergüenza, algo de lo que no se hablaba, que está todavía por ciertos sectores de la sociedad considerado algo negativo, incluso un asesinato, ¿no? Y de repente vemos que sobre todo esta población, que es la que está acudiendo más al servicio, que son las mujeres jóvenes que tienen una vida sexual más activa, entre 19 y 26 años, es el rango, digamos, de edad que acude más al servicio. Y vemos también que hay ya como una cierta responsabilidad sobre el propio cuerpo, porque difícilmente hay reincidencias, sino que después de hacerse la ILE, se les ofrece un servicio anticonceptivo, ¿no? Y se empiezan a cuidar de otra manera. Entonces, este cambio cultural no solamente abarca la actitud ante el aborto, sino implica el tomar conciencia, de hacerse cargo de los propios procesos sexuales y reproductivos. Y creo que allí también la narrativa feminista que se ha escuchado en las últimas marchas y que está como muy presente en la Ciudad de México, ¿no? De el derecho al cuerpo y demás, está calando en generaciones jóvenes que están empezando a responsabilizarse con respecto de los abortos de una manera distinta de cuando era algo clandestino y prohibido y que ni siquiera se podía hablar de eso, ¿no? Entonces, ese es el cambio cultural que yo percibo y que interpreto muy positivamente, Gloria. Claro, estamos hablando de un cambio cultural y de un cierto quiebre de estigmas. ¿La despenalización del aborto ha contribuido a evitar las muertes por esta práctica? Sí, pero no, digamos, esa no ha sido la mayor contribución. Okay. Sí, claro que no solamente las muertes, son todos los problemas médicos de un aborto mal hecho.
el número de muertes maternas que existe no era lo significativo. Lo significativo eran los abortos clandestinos mal hechos que dejaban a muchas mujeres estériles o con una serie de dificultades, ¿no? Entonces sí ha mejorado la situación médica, pero también ha mejorado, y eso es muy importante, lo psíquico, ¿no? La subjetividad. Es decir, no es lo mismo tener una relación sexual, quedas embarazada y luego dices, ¿qué hago si yo no estaba buscando tener una criatura, sino que fue una consecuencia de no haberme cuidado o de que falló el método anticonceptivo o de que hubo violencia? La pregunta es, ¿por qué las mujeres quedan embarazadas sin desearlo? Y cuando hablamos de eso, pues encontramos que hay 3 tipos de causas. Hay causas como la violencia, sí hay mucha violencia y hay violación incluso adentro de las parejas. Esa es una causa. Otra causa es la falla de los métodos anticonceptivos, ¿no? Que se chispó el dispositivo, que se me olvidó tomar la pastilla, aunque eso sería más la causa de que, bueno, somos seres humanos las mujeres y también se nos olvidan cosas, ¿no? Y podemos equivocarnos. Entonces, ese conjunto de elementos son los que llevan a que una mujer quede embarazada sin desear tener una criatura. Entonces, frente a esa situación, la presión, la angustia de qué voy a hacer, porque es un proceso pues que se desarrolla en el cuerpo y yo no quiero en este momento pues, pasar por un embarazo, ¿no? Sino que quiero interrumpir el proceso. Entonces, esta interrupción, cuando se vuelve legal, bueno, resulta un alivio, ¿no? Y se puede enfrentar, pues, la vida personal, la vida sexual, la vida laboral, con una tranquilidad, ¿no? Que hace que además las mujeres que van a las clínicas del gobierno, claro que hay clínicas privadas, pero yo no he hecho investigación en clínicas privadas, por eso hablo de las del gobierno, no porque solo el gobierno lo haga, hay muchísimas clínicas privadas que también están haciendo las ILES, pero lo que permite la ILE es esa sensación de que esto es un derecho de la salud y tenemos un gobierno que está haciendo que se cumpla ese derecho y me está permitiendo conducir mi vida después de haber tenido un tropezón que no estaba, digamos, en mi proyecto de vida o en mi plan de vida, no embarazarme, y sea por un error mío, sea por error del método, sea por violencia, he quedado embarazada, pero yo quiero seguir con mi vida, yo quiero seguir estudiando, yo quiero seguir trabajando, ¿no? Entonces, esa tranquilidad y esa seguridad se transmite no solamente a la propia mujer involucrada, sino a las personas de alrededor. Y el cambio cultural empieza a ver y se empieza a hablar del servicio de aborto, de la ILE, con un tono distinto. Es decir, la legalidad introduce un elemento que no existía antes y que permite asumir el aborto pues como un procedimiento más en la vida de una mujer. Y ese procedimiento más, que en este momento el gobierno de la ciudad lo ofrece de manera gratuita, pues viene a cerrar un círculo que ayuda, ¿no? a que el cambio cultural se empiece a notar después de 16 años, ¿no? Los primeros años todavía llegaban mujeres pues que tímidamente o con vergüenza pedían, ¿no? Ay, es que vengo porque tengo un problema, ¿no? Ahora no vienen porque tienen un problema, sino que vienen a exigir un derecho. Perfecto, doctora, pues le agradecemos mucho el día de hoy su presencia Gracias, en este su Gloria. espacio. Bueno, hasta luego. Al contrario, un placer.